Eres inútil, viejo. Gente como tú ya no le sirve a nadie. Esas palabras, dichas por mi propio hijo, Sergio, resonaron más frías que cualquier viento de invierno, y dolieron más que las miles de picaduras de abejas que soporté en casi medio siglo trabajando en la colmena. Tenía el teléfono en la mano. Lo apretaba con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos, y en el pecho sentía como si alguien hubiera dejado caer una piedra enorme. Toda una vida dedicada a alimentarlo, vestirlo, enseñarle el valor del respeto y del esfuerzo. Y ahora, mi sangre, mi primogénito, me decía que no valía nada. Sucedió un domingo por la tarde. El sol brillaba con intensidad. El cielo estaba despejado sobre nuestro tranquilo poblado y solo unas nubes lentas cruzaban sin prisa. Mis abejas zumbaban en el jardín, cumpliendo su rutina eterna, y yo marqué el número de Sergio para preguntar por su boda. Llevaba semanas esperando una invitación. Había preparado un regalo especial para ellos, un anillo antiguo que perteneció a mi madre. En vez de alegría, recibí una frase amarga. Nos casamos ayer. No quisimos invitar a inútiles como tú, solo a quienes importan de verdad. Y luego, silencio. Tono de llamada. Nada más. Me quedé sentado en el banco de madera frente a mi casa, con el corazón en pedazos. Las abejas seguían volando, indiferentes, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía que aquel murmullo también acompañaba mi dolor, porque no existe golpe más cruel que el que viene de adentro, que el veneno lanzado por el mismo hijo al que diste todo. Me llamo Ramiro López Mendoza. Tengo 75 años. Nací y crecí en estas tierras secas, entre campos pedregosos y senderos polvorientos, donde la vida nunca fue fácil. Desde niño aprendí lo que significa trabajar. Descalzo, corría por los montes, ayudaba a mi padre con las cabras y a mi madre en la huerta. No conocíamos lujos, solo pan de maíz, frijoles y algo de calabaza en la mesa. Pero teníamos dignidad, un orgullo firme como la tierra que nos sostenía, aunque al mismo tiempo nos pusiera a prueba. A los 25 encontré mi destino. Las abejas. Primero una colmena, luego otra. Pasaba horas observándolas, maravillado con su orden y su disciplina. Con el tiempo, ellas se convirtieron en mi vida. Gracias a su miel construí mi casa, pagué los estudios de mis hijos, levanté a mi familia. Y cada vez que Sergio abría un libro o viajaba a la capital para asistir a clases, yo sentía orgullo. Mis abejas, mi trabajo, habían hecho posible ese futuro. Y ahora, después de tantos sacrificios, mi propio hijo me llamaba inútil. Todo aquel esfuerzo, las noches sin dormir, las manos endurecidas por las picaduras y el peso de los panales, cada peso ahorrado para enviarle. Todo eso. ¿Era nada para él? Quise pensar que había escuchado mal. Pero la voz de Sergio sonaba clara, dura, sin rastro de compasión. En ese instante, dentro de mí se quebró algo. No lloré. Mis lágrimas se agotaron el día que enterré a mi esposa Elisa, con quien compartí 40 años, y que la enfermedad me arrebató demasiado pronto. Ahora no había llanto, sino un fuego distinto, una mezcla de rabia, dolor y desengaño. Me quedé sentado hasta que el sol se escondió. En mi cabeza daban vueltas las mismas preguntas. ¿Dónde fallé? ¿Por qué mi hijo me veía así? ¿Fui demasiado exigente? ¿Me refugié demasiado en las colmenas y descuidé lo demás? ¿O al contrario, le di demasiado, sin pedirle nunca nada a cambio? ¿Merezco de verdad que me llamen inútil? Miré mis manos, grandes, duras, marcadas por cicatrices antiguas. Estas manos levantaron paredes de ladrillo, cavaron un pozo, cuidaron árboles frutales. Estas manos sostuvieron a mis hijos cuando dieron sus primeros pasos. Estas manos
cerraron los ojos de Elisa cuando partió. Y ahora, según mi propio hijo, esas mismas manos no valen nada. Aquella noche no pude dormir. En mi cama vieja, escuchando el murmullo de la colmena detrás de la pared, comprendí que algo oscuro se avecinaba. Las traiciones no llegan solas, siempre anuncian desgracias mayores. En el fondo de mi alma lo sentía. Las palabras de Sergio eran apenas el comienzo. Si tuvo el valor de decirme eso, era porque en su corazón ya había madurado la ambición o el rencor. Solo quedaba esperar cuál sería su próximo paso. Nací en 1950, en un pequeño rancho perdido entre los cerros del altiplano, donde los amaneceres llegaban acompañados por el canto de los gallos y el crujir de las carretas sobre la tierra seca. Mi padre, don Tomás, era un hombre recio, de pocas palabras y manos curtidas, que creía firmemente en que el trabajo era la única escuela verdadera. El que no trabaja, no come, repetía con voz grave mientras ajustaba el lazo de las cabras o encendía el fuego en las madrugadas heladas. Mi madre, doña Rosario, se ocupaba de todo lo demás. Cocinaba, cuidaba el huerto de plantas medicinales, lavaba la ropa en el río y aún encontraba fuerzas para sostenernos a mí y a mis 6 hermanos cuando flaqueábamos. La vida en ese tiempo era dura, pero tenía un sabor que nunca se olvida. No conocíamos zapatos nuevos ni juguetes comprados. Jugábamos con lo que encontrábamos. Una pelota de trapo hecha con calcetines viejos, carritos improvisados con latas y cuerdas, cometas de papel de estraza que volaban torcidas, pero nos hacían reír como si fueran alas de ángeles. El sol castigaba sin piedad durante el día, y en las noches frías el cielo se abría tan claro que parecía que podías tocar las estrellas con la punta de los dedos. La escuela quedaba a 5 kilómetros de casa, en una choza prestada por una familia del pueblo. Nuestra maestra, doña Carmen, escribía en un pizarrón viejo, mientras nosotros, descalzos y con libretas a medio llenar, aprendíamos a juntar letras y a contar con piedras. No pasé más allá del 3er grado. La pobreza no permitía lujos, y pronto mi padre me dijo: «Ramiro, la tierra te necesita más que los libros». Yo lo obedecí, aunque en el fondo me quedé con la espina de no aprender más. Pero la vida, con su manera extraña, tenía preparada otra escuela para mí. Recuerdo un día de verano, cuando yo tendría unos 15 años. Cerca de un mezquite seco, escuché un zumbido constante, distinto al de las chicharras. Me acerqué con cautela y descubrí un enjambre de abejas entrando y saliendo de un hueco en el tronco. Me quedé horas allí, observando ese ir y venir perfecto, como un ejército disciplinado, cada una cumpliendo su tarea sin que nadie las mandara. Me fascinó su organización, su fuerza, su silencio lleno de trabajo. Mientras los demás chicos buscaban travesuras o juegos, yo encontraba paz viendo a esos pequeños seres. Fue mi compadre Julián, un vecino mayor, quien me dio la primera lección de apicultura rudimentaria. Si las tratas con respeto, ellas te dan miel sin hacerte daño, me dijo mientras encendía un poco de humo con hojas secas para calmar al enjambre. Esa tarde probé por primera vez la miel directamente del panal. Su dulzura se quedó grabada en mi memoria como una revelación. Era el sabor del trabajo en armonía con la naturaleza, el premio a la paciencia. Desde ese día, algo despertó en mí. Mientras otros muchachos soñaban con irse a la ciudad para buscar fortuna, yo comencé a soñar con colmenas, con frascos llenos de miel dorada que brillarían como tesoros al sol. Mi padre se burlaba al principio, diciendo que esas moscas con aguijón no podían alimentar a una familia. Pero yo estaba convencido. Había encontrado mi camino. No fue fácil empezar. Con mis propias manos,
fabriqué mi primer cajón de madera vieja y barrotes improvisados. Cuando intentaba sacar los panales, terminaba hinchado de picaduras, los brazos rojos y los ojos lagrimeando. Mi madre me curaba con compresas de barro fresco, murmurando que ojalá dejara esa locura. Pero en cada intento aprendía un poco más, a no moverme bruscamente, a respetar el ritmo de la colmena, a dejar siempre alimento suficiente para que sobrevivieran. Aquel adolescente campesino, pobre y con apenas unas letras aprendidas, había encontrado una pasión más grande que él mismo. Yo no lo sabía entonces, pero esas primeras colmenas improvisadas eran la semilla de todo lo que vendría después, el hogar que construiría, los estudios de mis hijos, y hasta las traiciones que un día me partirían el alma. Todo comenzó allí, bajo el sol ardiente del altiplano, frente a un tronco hueco lleno de vida, donde las abejas me enseñaron la primera de muchas lecciones. La verdadera riqueza se hace de paciencia, constancia y respeto. Con el paso de los años, lo que empezó como una simple curiosidad se convirtió en una necesidad vital. Cada amanecer me encontraba pensando en las abejas, en cómo organizar nuevas colmenas, en cómo protegerlas del frío, de los depredadores y hasta de la ignorancia de algunos vecinos que las veían como plaga. Mientras mis hermanos se iban al campo con las cabras o al maizal con mi padre, yo buscaba ramas huecas, cajones abandonados o cualquier cosa que pudiera servir como refugio para esos enjambres que poco a poco fui atrayendo hacia el patio de la casa. A los 20 años ya tenía 5 colmenas. Eran frágiles, mal construidas, pero producían lo suficiente para llenar algunos frascos de vidrio reciclados que mi madre guardaba de la tienda del pueblo. Yo los lavaba, los llenaba con aquel oro líquido y los llevaba al mercado los domingos. Recuerdo bien la primera vez que vendí un frasco. Una señora, doña Teresa, lo probó allí mismo, metió la cuchara y se le iluminó el rostro. «Mijo, esta miel sabe distinta, sabe a flores del campo». Sus palabras fueron como bendición. Ese día volví a casa con unas monedas en el bolsillo y el corazón hinchado de orgullo. Lo que mis manos y mis abejas habían producido tenía valor para otros. Pero no todo era dulzura. Muchas veces regresaba con el rostro inflamado por las picaduras. Había días en que el dolor me hacía llorar en silencio en la oscuridad de mi cuarto, preguntándome si valía la pena. Mis hermanos se burlaban. Mi padre me decía que estaba perdiendo el tiempo, que debía pensar en algo serio. Pero dentro de mí había una voz que no me dejaba abandonar. Esa voz me recordaba el zumbido constante de la colmena, el olor a cera y a flores, el sabor de la miel recién cosechada. Era como si las abejas me hubieran adoptado, como si me hubieran elegido para compartir su secreto. Con el tiempo, aprendí técnicas nuevas. Escuchaba a los viejos del pueblo. Observaba cada gesto, cada movimiento. Un anciano, don Anselmo, me enseñó a usar el humo con calma, no como arma, sino como caricia para tranquilizar a la colmena. Otro me mostró cómo identificar a la reina, cómo protegerla, cómo entender el ciclo natural que mantenía viva a toda la comunidad de abejas. Yo absorbía cada palabra, cada consejo, como si fueran lecciones sagradas. Fue en esa época que conocí a Elisa, la joven que después sería mi esposa. La vi por primera vez en la feria patronal, entre música de banda y risas de muchachos. Llevaba un vestido sencillo, azul como el cielo de verano, y su cabello largo brillaba bajo las luces de papel. Yo, tímido y con las manos todavía marcadas por las picaduras, no sabía cómo acercarme. Pero fue ella quien se detuvo frente a mi pequeño puesto de miel, y con una sonrisa que nunca olvidé, me dijo:
¿Tú hiciste esto? Asentí nervioso. Ella probó un poco y exclamó: «Nunca había probado algo tan puro». En ese instante, supe que la miel no solo me daría sustento, también me regalaría el amor de mi vida. La vida, sin embargo, no dejaba de ponerme pruebas. El altiplano es tierra de sequías crueles y de lluvias caprichosas. Hubo años en que las flores casi no brotaron y las abejas luchaban por sobrevivir. Yo caminaba kilómetros buscando plantas con flor para mover mis colmenas y darles alimento. A veces me acostaba sin cenar, guardando lo poco que tenía para mi familia y mis enjambres. Pero cada crisis me enseñaba algo nuevo: la paciencia, la humildad, la certeza de que quien persevera siempre encuentra una salida. Poco a poco, las colmenas aumentaron. De 5 pasaron a 10, luego a 20. Ya no era solo un muchacho curioso. Empezaba a ser un apicultor. Y con cada panal cosechado, con cada frasco que llenaba, sentía que estaba construyendo no solo un oficio, sino un destino. Mientras algunos vecinos vendían sus tierras para marcharse a la ciudad, yo me aferraba a las mías, convencido de que aquí estaba mi futuro. Nunca imaginé entonces cuánto me costaría ese apego, ni que un día aquellas tierras que defendí con tanto sacrificio se convertirían en el motivo de la traición más dolorosa de mi vida. Pero eso vendría mucho después. En esos años de juventud, lo único que importaba era el canto de las abejas al amanecer, el calor del sol sobre la espalda y la ilusión de que, gracias a ellas, podía ofrecer algo mejor a quienes amaba. Conocí a Elisa en aquella feria patronal, pero lo que empezó con una sonrisa se convirtió en el eje de toda mi vida. Ella era hija de un pequeño comerciante de la ciudad, acostumbrada a calles con luz eléctrica y a tiendas donde no faltaba nada. Yo, en cambio, era un muchacho del campo, con ropa remendada y olor a humo de colmenas. Aún así, algo en mí llamó su atención. Tal vez fue mi timidez, o la pasión con que hablaba de las abejas cuando me preguntó por la miel. Desde aquel día, busqué cualquier pretexto para verla. Llevarle un frasco como regalo, ayudar a su padre en el mercado, caminar a su lado durante las fiestas del pueblo. Su padre, don Emilio, desconfiaba. «Un campesino no tiene futuro con mi hija», murmuraba con el ceño fruncido cada vez que me veía. Yo agachaba la cabeza, pero en el fondo me hacía más fuerte. Elisa, en cambio, no se dejaba intimidar. «Lo que vale es el corazón, papá», respondía, y me miraba con esos ojos que parecían encender la noche. Nos cortejamos 2 años bajo la mirada vigilante de su familia, hasta que al fin aceptaron lo inevitable. Nuestro amor era más terco que cualquier obstáculo. Nos casamos en 1974, en la iglesia del pueblo, con una ceremonia sencilla. No hubo lujos, apenas unas flores del campo, un banquete preparado entre vecinos y un par de músicos que tocaron hasta quedarse sin aire. Pero para mí fue la fiesta más grande del mundo. Al salir de la iglesia, de la mano de Elisa, sentí que la vida por fin me sonreía. Ya no era solo el joven apicultor con sueños, era un hombre con un hogar que empezaba a formar. Ella se adaptó con valentía a la vida en el rancho. Al principio le costó: el frío de la madrugada, el agua que había que sacar del pozo, el humo del fogón que llenaba la cocina. Pero poco a poco fue aprendiendo a hacer queso de cabra, a sembrar hortalizas, a ayudarme a envasar la miel. «Tus abejas son celosas», decía riendo cuando alguna la picaba. Yo le contestaba que era porque reconocían en ella a alguien que venía a compartir mi mundo. Con los años, llegaron nuestros hijos. Primero Sergio, en 1975, el primogénito, fuerte y curioso. Después Marina, en 1978, con una dulzura que recordaba a su madre. Y finalmente Andrés, en 1980, inquieto y risueño como ningún otro.
Los tres llenaron la casa de gritos, de risas y de preocupaciones. Desde el principio quise enseñarles lo que yo había aprendido, que el trabajo es la base de la dignidad, que la naturaleza merece respeto y que la honestidad vale más que cualquier riqueza. Elisa, por su parte, insistía en la educación formal. Ellos deben estudiar, Ramiro. Deben tener oportunidades que nosotros no tuvimos, repetía con firmeza. Fueron años de sacrificios. Recuerdo claramente cuando Sergio aprobó el examen para entrar a la universidad en la capital. No teníamos dinero suficiente, pero yo no podía permitir que perdiera esa oportunidad. Vendí 10 colmenas, casi un tercio de mi producción, y le entregué el dinero. «Estudia, hijo, y no olvides de dónde vienes», le dije al despedirlo en la terminal de autobuses. Sus ojos brillaban de ilusión, y yo me sentí orgulloso, aunque el corazón se me encogía al verlo partir. Lo mismo hicimos con Marina, que quería ser maestra, y con Andrés, que soñaba con ser técnico agrícola. Cada peso que entraba en casa se destinaba a ellos. Elisa y yo trabajábamos de sol a sol. Yo en el campo, ella horneando pan o cociendo para vender. Nos negábamos pequeños placeres, incluso la carne en la mesa, para que nuestros hijos tuvieran lo mejor. Mientras muchos vecinos decían que era inútil gastar en estudios, sobre todo en las hijas mujeres, nosotros nos aferrábamos a la idea de que la educación era el único tesoro que nadie podría robarles. El rancho también fue creciendo. Compré un terreno que todos consideraban malo, lleno de piedras y lejos de la ciudad. Pero yo había visto su potencial. Allí planté árboles frutales, construí una casa de ladrillo en lugar de adobe, cavé un pozo que nunca se secó. Las abejas prosperaban, y mi miel comenzó a ser reconocida en la región. Algunos farmacéuticos venían a buscarla para remedios naturales, y hasta en las capitales llegaba con buen precio. Mirando atrás, esos años fueron de lucha, pero también de esperanza. Teníamos poco, pero teníamos todo: amor, hijos y sueños. Yo me decía cada noche, al acostarme al lado de Elisa, que todo sacrificio valía la pena si era por ellos. Jamás imaginé que el mismo hijo, al que más le di, sería quien un día usaría esas manos que tanto trabajaron solo para señalarme con desprecio. Con el paso de los años, nuestra vida se convirtió en un ejercicio constante de renuncia. Cada decisión giraba alrededor de nuestros hijos: lo que comíamos, lo que vestíamos, lo que posponíamos. Sergio, el mayor, estudiaba administración en la Universidad de la capital. Marina soñaba con ser maestra, y Andrés quería convertirse en técnico agrícola. Yo me sentía orgulloso, pero sabía que mantenerlos a todos en la escuela sería una batalla titánica. Las cuentas nunca alcanzaban. Había días en los que Elisa y yo compartíamos un solo plato de frijoles para dejar más comida a los niños. La carne se volvió un lujo reservado para ocasiones contadas. Yo me levantaba antes del amanecer para revisar las colmenas y, al volver, recogía los frutos del huerto que ella cuidaba con tanto esmero. Juntos llevábamos al mercado pan casero, quesos de cabra, frascos de miel. Cada peso ganado tenía destino fijo: pagar inscripciones, comprar libros, costear rentas en la ciudad. Recuerdo una escena que me marcó. Sergio necesitaba un libro de contabilidad importado, carísimo. Elisa lo miró con ternura y dijo: «Hijo, dáselo a tu madre». Sacó de debajo del colchón una bolsa donde guardaba monedas que había estado ahorrando en silencio, reuniendo centavo a centavo durante meses. Se las entregó como si fueran un tesoro. Yo sentí un nudo en la garganta. Esa mujer, que merecía descanso y cuidados, entregaba todo sin pedir nada a cambio. Vendí varias colmenas más para pagar la renta de Sergio en la capital. Me dolía desprenderme de ellas. Cada colmena era parte de mi vida.
pero la idea de ver a mi hijo convertido en profesional me daba fuerzas. Será mi orgullo, la prueba de que todo valió la pena, pensaba mientras veía partir los cajones cargados de abejas. Marina, con su carácter dulce pero firme, también exigía sacrificios. Papá, quiero ser maestra para enseñar a los hijos de campesinos como yo, decía con brillo en los ojos. Esa frase me desarmaba. No había dinero suficiente, pero ¿cómo negarle ese sueño? Así que aceptaba trabajos extras, midiendo tierras para vecinos, reparando cercas, lo que fuera con tal de juntar lo necesario. Andrés, por su parte, era más reservado, pero yo veía en él la pasión por la agricultura. Quiero ayudar a que el campo dé más frutos, repetía. Y yo pensaba que tal vez en él había un reflejo de mí mismo, con esa fe inquebrantable en la tierra. Los años 90 fueron de lucha sin descanso. Mientras otros padres decían que era inútil educar tanto a los hijos, yo seguía firme. La educación es el único patrimonio que nadie podrá arrebatarles. Repetía una y otra vez, casi como un mantra. Elisa me apoyaba, aunque su salud empezaba a resentirse del esfuerzo. Aún así, no se quejaba. Cuando yo la sorprendía cansada, se limitaba a sonreír. Vale la pena, Ramiro. Vale la pena. Hubo momentos en que pensé que no lo lograríamos. Una sequía devastadora redujo la producción de miel a la mitad. Las flores se marchitaron, las abejas sufrieron, y yo veía cómo mis colmenas se debilitaban día tras día. Llegué a sentir miedo real de perderlo todo. Pero, como siempre, encontramos salida. Reduje mis propios gastos al mínimo. Busqué mercados nuevos. Trabajé de noche filtrando miel, mientras Elisa horneaba pan para vender al día siguiente. Entre los dos, nos convertimos en una máquina de resistencia, alimentada solo por el amor a nuestros hijos. Sergio terminó su carrera, y yo sentí que el sacrificio había valido la pena. Lo miraba con traje y diploma en mano y pensaba, este es el fruto de mis abejas, de mi sudor, de cada noche de hambre. Pero al mismo tiempo, algo me inquietaba. Notaba en él un aire distinto, un desprecio silencioso hacia la vida del campo, como si todo lo que había construido no tuviera valor frente a la ciudad que lo deslumbraba. No quise darle importancia, pero esa semilla de distancia empezó a crecer poco a poco. En aquel entonces, yo no imaginaba que los mismos sacrificios que hice para levantarlo serían usados un día como armas contra mí. No sabía que las noches sin dormir, las colmenas vendidas y los años de hambre compartida se convertirían en el recuerdo más doloroso cuando escuchara de su boca la palabra que todavía me quema: inútil. El año 2010 marcó un antes y un después en mi vida. Hasta entonces, a pesar de las dificultades, sentía que todo lo que habíamos construido con Elisa tenía un propósito claro. La casa, las colmenas, los hijos ya encaminados, todo parecía tener sentido. Pero la enfermedad llegó como un trueno en medio del cielo sereno, y lo cambió todo. Al principio fue una tos extraña, luego un cansancio que no desaparecía. Elisa, siempre fuerte, intentaba disimularlo. «Es el frío de la madrugada, Ramiro. No te preocupes», decía mientras seguía barriendo el patio o amasando pan. Pero yo conocía sus gestos, su forma de ocultar el dolor. Cuando finalmente fuimos al médico de la ciudad, ya era tarde. El diagnóstico cayó como un golpe. Cáncer, avanzado, con pocas esperanzas. Vendí colmenas, hipotecamos una parte de la tierra. Hice todo lo posible para costear tratamientos que prometían milagros. Cada frasco de miel que salía de mi casa llevaba consigo la ilusión de comprarle más tiempo. Pero el mal avanzaba más rápido que nosotros. En menos de un año, mi compañera de 4 décadas, la mujer que me dio hijos, risas y consuelo, se fue apagando entre mis brazos.
Recuerdo la última noche. Estábamos en nuestra habitación, iluminada apenas por la llama de una vela. Elisa respiraba con dificultad, pero todavía tuvo fuerzas para tomarme la mano. «Ramiro», susurró, «prométeme que no dejarás de luchar por nuestros hijos, que seguirás adelante, aunque yo no esté». Yo no pude responder. Las palabras se ahogaban en mi garganta. Solo apreté su mano, sabiendo que se me escapaba la mitad de mi vida. Al amanecer, su mirada se perdió en un punto invisible y su cuerpo quedó inmóvil. La casa entera se llenó de silencio. Un silencio pesado, que ni las abejas podían romper. Ellas zumbaban en el jardín, ajenas al dolor humano, pero yo sentía que incluso su murmullo era distinto, como si también lloraran la ausencia de Elisa. Los hijos regresaron para el funeral. Sergio llegó de la capital, elegante, distante. Se quedó apenas 2 días, alegando compromisos inaplazables. Marina me acompañó más tiempo, ayudándome con la casa, tratando de llenar el vacío de su madre. Andrés, aunque lejos por trabajo, me llamaba con frecuencia. Pero el hueco era demasiado grande. Al anochecer, sentado en el porche, miraba el horizonte y me preguntaba, ¿cómo seguir sin ella? Fue en ese vacío donde comenzaron a aparecer las primeras grietas en mi familia. Sergio, que antes ya mostraba cierto desdén por la vida en el campo, se volvió aún más frío. Cada conversación con él era un muro. Venía con su esposa, Carmela, una mujer que nunca ocultó su desprecio por nuestro rancho. Se quejaba del calor, de los insectos, de la falta de señal en su teléfono. «No entiendo cómo puedes vivir aquí, Ramiro», decía con voz cargada de superioridad. Yo me mordía los labios, porque no quería discutir frente a mis nietos que aún no llegaban, ni frente a mi hija. Con el tiempo, las visitas de Sergio se hicieron más escasas. Marina se estableció en Puebla, dedicada a su escuela. Andrés viajaba constantemente por su trabajo en una empresa agrícola. Yo quedé solo con mis colmenas, que se convirtieron en mi única compañía fiel. Me levantaba de madrugada, tomaba café con un pedazo de pan duro y caminaba hacia los cajones, donde el zumbido de las abejas me recordaba que la vida, de alguna forma, continuaba. Sin embargo, dentro de mí había un presentimiento oscuro. La muerte de Elisa había dejado no solo un vacío, sino también una fragilidad en la familia, como si la ausencia de su voz conciliadora hubiera abierto espacio para la ambición, para los reproches, para heridas antiguas que antes permanecían ocultas. Esa primera grieta no tardaría en convertirse en un abismo. Y aunque yo intentaba no verlo, en el fondo sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar, cuando la ambición de mi hijo mayor chocara de frente con el legado que yo había jurado proteger con mi vida. Después de la partida de Elisa, mis días se volvieron rutina silenciosa. El café amargo al amanecer, las colmenas zumbando en el campo, el sonido del viento arrastrando polvo por los senderos. Creí que lo peor que podía pasarle a un hombre ya lo había vivido: enterrar a la mujer que fue mi compañera. No imaginaba que el verdadero golpe vendría de alguien que aún caminaba bajo mi techo, alguien en quien había depositado todas mis esperanzas. Sergio había cambiado. Al principio, pensé que era solo la dureza de la ciudad, las prisas de la vida moderna que lo hacían ver con desprecio la calma del campo. Pero con el tiempo, noté que había algo más, una especie de impaciencia en su mirada, como si todo lo que yo había construido no fuera suficiente, como si esperara heredar algo rápido y fácil sin mover un dedo. Fue en 2018 cuando empecé a percibir movimientos extraños. Personas desconocidas comenzaron a rondar la región, preguntando por terrenos, ofreciendo dinero por hectáreas que durante años nadie había querido.
Una cooperativa agrícola estaba comprando tierras cercanas, planeando expandir su producción. Yo siempre respondí con firmeza: esta tierra no está en venta. Aquí voy a morir. No sospechaba que mi propio hijo ya había empezado a tramar su propia jugada. Marina fue la primera en darme una señal. Me llamó un día, con voz preocupada. Papá, ¿sabías que Sergio está sin trabajo desde hace meses? Carmela se queja de que están vendiendo sus muebles, que se mudaron a un departamento pequeño en la capital. Esa noticia me golpeó como un aguijón. Mi hijo pasando necesidad, y yo sin saberlo. Lo llamé de inmediato. Él, con voz seca, me aseguró que eran solo dificultades temporales. Le ofrecí venir a casa, ayudarme con las colmenas, pero soltó una risa amarga. Papá, yo estudié en la universidad. No voy a perder mi vida entre abejas. Unos meses después, Andrés me trajo la noticia que encendió mis sospechas. Papá, vi a Sergio aquí en la región. Estaba hablando con gente de la cooperativa, la que compró las tierras de don Manuel. Sentí un escalofrío. ¿Qué hacía mi hijo negociando a escondidas en mi tierra? Lo llamé esa misma tarde, pero él lo negó todo. Fue una entrevista de trabajo, papá. Nada importante. Sus palabras no me convencieron. En 2020, la pandemia trajo cambios para todos. Mientras la ciudad se hundía en miedo y encierro, yo seguía mi vida casi igual. Abejas, campo, soledad. La demanda de miel incluso creció, porque la gente buscaba remedios naturales. Ese mismo año, Sergio me llamó con una propuesta inesperada. Papá, quiero construir una casita en tu terreno, cerca del camino. Será algo pequeño y temporal. Dudé, pero mi corazón de padre pudo más que la desconfianza. Está bien, hijo, hazlo, le dije. Al principio creí en sus palabras, pero pronto la verdad salió a la luz. Lo que levantaron no era una casita, sino una construcción grande y moderna. 3 habitaciones, pisos de porcelanato, ventanas de aluminio, todo con materiales que yo nunca podría haber costeado. Mi casa de ladrillo y piso de cemento palidecía al lado de aquella mansión en medio del campo. Cuando le pregunté cómo pagaban semejante obra, Sergio fue evasivo. Tenemos trabajo en línea, papá. Vendimos algunas cosas en la ciudad. No quise presionarlo más, aunque dentro de mí crecía la sospecha de que algo oscuro se escondía detrás de esas paredes nuevas. Yo quería creer que tal vez esa era la oportunidad de acercarnos de nuevo, que la presencia de Sergio y Carmela devolvería algo de vida al rancho vacío. Pero cada gesto de ellos me decía lo contrario. Carmela apenas salía de la casa, siempre con gesto de fastidio. Sergio me visitaba de vez en cuando para tomar café, pero evitaba hablar de lo importante. Y en mi interior, el zumbido de las abejas parecía transformarse en advertencia. Había una traición gestándose más cerca de lo que yo imaginaba. No tardé en confirmarlo. Una tarde en el pueblo escuché a 2 hombres conversar. La cooperativa ya arregló todo con el hijo del viejo Ramiro. Él tiene poder para negociar las tierras. Sentí que la sangre se me helaba. Poder para negociar. ¿Cómo? Yo nunca había firmado nada. El miedo se mezcló con rabia. Sospechaba que Sergio jugaba con fuego, pero no imaginaba hasta dónde había llegado. Esa noche, mirando hacia la nueva casa que brillaba con sus luces modernas en medio de mis tierras, comprendí que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Y que esta vez el enemigo no venía de fuera, sino de mi propia sangre. El día que descubrí los documentos falsificados, fue como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Nunca pensé que tendría que enfrentar algo así, de parte de mi propio hijo. Yo, que pasé la vida entera enseñando honestidad, respeto y dignidad, me encontraba frente a la evidencia de que Sergio había cruzado una línea sin retorno.
Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando fui al pueblo a recoger unos frascos de vidrio que había encargado. En la papelería, el dueño, un viejo conocido, me llamó aparte. «Don Ramiro, ¿usted va a vender sus tierras?», me preguntó en voz baja. Me quedé helado. «¿De qué hablas, Julián? Yo jamás vendería mi tierra». Él me mostró un folleto de la cooperativa, donde aparecía mi parcela marcada como adquisición en proceso. Regresé a casa con el corazón acelerado. Revisé mis papeles, los mismos que guardo desde hace décadas en una caja de madera bajo mi cama. Todo estaba en orden. Escrituras, recibos, comprobantes de impuestos. Sin embargo, cuando fui a la oficina del registro de la propiedad, el golpe fue brutal. Allí había un documento con mi firma, cediendo el terreno principal a nombre de Sergio. Una firma torpe, parecida, pero falsa. Mis manos comenzaron a temblar. No quise creerlo, pero todas las piezas encajaban. La prisa de Sergio por construir su casa, las visitas a escondidas de hombres extraños, sus evasivas cuando le preguntaba por dinero. Era él, mi propio hijo, el mismo al que pagué estudios, al que alimenté con mi sudor, había falsificado mi firma para adueñarse de lo que con tanto esfuerzo levanté. Esa noche lo esperé en el porche. Llegó tarde, acompañado de Carmela, que bajó del coche sin mirarme a los ojos. Cuando lo vi acercarse, sentí una mezcla de rabia y tristeza. «Sergio», le dije con voz firme, «¿qué has hecho?». Él fingió no entender. «¿De qué hablas, papá?». Le mostré una copia del documento. Su rostro cambió, apenas por un instante, pero fue suficiente. La máscara se cayó. «Papá, entiende», me dijo, alzando la voz. «Tú ya estás viejo. Esta tierra debería estar produciendo mucho más, y tú la desperdicias con tus abejas. Yo puedo hacerla valer, puedo venderla, invertir, darnos un futuro mejor». Me quedé sin aliento. ¿Desperdiciar? Así llamaba al trabajo de toda mi vida, al zumbido de las colmenas que me habían dado casa, comida y dignidad. Carmela intervino con frialdad. «Ramiro, ya es hora de que dejes de vivir en el pasado. La gente joven necesita avanzar. Usted ya no puede con esto». Sus palabras fueron cuchillos. No eran solo Sergio y su ambición, era también la influencia de esa mujer que nunca aceptó nuestras raíces, que siempre miró con desprecio la tierra que nos alimentó. La discusión se volvió amarga. Sergio me acusó de egoísmo, de no pensar en el futuro de sus hijos, mis nietos. Yo, con la voz quebrada, le recordé cada sacrificio, las noches sin dormir, las colmenas vendidas, el hambre compartida con Elisa para que él pudiera estudiar. ¿Y así me pagas? ¿Con mentiras y firmas falsas? Él bajó la mirada, pero no hubo arrepentimiento en sus ojos, solo obstinación. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro de la casa, escuchando el murmullo de las abejas, como si ellas también compartieran mi desvelo. Sentí que mi mundo se desmoronaba. No era solo la traición de un hijo, era el peligro real de perder todo lo que había construido. La tierra no es un simple pedazo de suelo, es la memoria de mi padre, el trabajo de mi madre, el futuro de mis nietos. Y estaba a punto de ser arrebatada por la ambición de aquel a quien más quise. En mi interior, una decisión comenzó a tomar forma. No iba a rendirme. No iba a dejar que me despojaran como a un anciano indefenso. Tenía aún la cabeza clara y el corazón firme. Sergio había abierto una herida profunda, pero también me dio la fuerza para luchar. Y en esa lucha estaba dispuesto a demostrarle que este viejo inútil, como un día me llamó, todavía tenía mucho por enseñar. La mañana después de descubrir la traición de Sergio, me miré al espejo y vi un rostro cansado, arrugado por los años y el trabajo,
pero con los ojos más firmes que nunca. Ya no era momento de lamentos ni de lágrimas. Era momento de actuar. Si Sergio pensaba que podía arrebatarme mi tierra con un papel falsificado, se equivocaba. Este viejo aún sabía defender lo suyo. Lo primero que hice fue caminar hasta el pueblo y presentarme en la notaría donde conocía a don Hilario, un abogado veterano que había trabajado con mi padre décadas atrás. Cuando le conté lo sucedido, alzó las cejas y me dijo: «Don Ramiro, no es el primero ni será el último en sufrir este tipo de traición, pero todavía hay formas de detenerlo». Le entregué todos mis documentos originales, los que guardo desde hace 40 años en la caja de madera bajo mi cama. Hilario los revisó con cuidado, comparando sellos, fechas, firmas. Su escritura es legítima, Ramiro. Lo que presentaron es una falsificación burda. Podemos impugnarla. Esa palabra, impugnar, fue para mí como un rayo de esperanza. Acordamos levantar un acta, presentar denuncia y alertar al registro de la propiedad, para que no aceptaran ninguna transferencia. Pero yo sabía que no bastaba con la vía legal. Sergio era mi hijo, y el golpe más doloroso no estaba en los papeles, sino en la traición de sangre. Esa misma tarde, mientras regresaba por el camino de tierra, me encontré con un grupo de representantes de la cooperativa agrícola que había estado comprando terrenos. Me saludaron con respeto. «Don Ramiro, sabemos que su hijo nos ofreció su parcela, pero queremos escuchar su palabra. Usted es el dueño». Sentí rabia al confirmar que Sergio ya había intentado negociar a mis espaldas, pero también vi en esa situación una oportunidad. Les pedí que se sentaran conmigo bajo la sombra de un mezquite. Les hablé de mi vida, de cómo cada colmena era parte de mi historia, de cómo esas tierras no eran solo hectáreas, sino memoria de generaciones. Ellos escuchaban atentos. Finalmente, uno de ellos, un ingeniero joven, me dijo: «Don Ramiro, podemos hacer un trato distinto. No necesitamos comprar su terreno, podemos asociarnos. Usted mantiene la propiedad, nosotros invertimos en mejoras y le garantizamos un ingreso fijo. De esa forma, nadie podrá decir que la tierra está desaprovechada». Sentí que el cielo se abría. Esa propuesta era la respuesta a las acusaciones de Sergio, la prueba de que yo no era un viejo inútil, sino un hombre que aún podía generar frutos de su tierra. Acepté iniciar negociaciones, pero pedí que todo se hiciera con papeles firmados y sellados, para que nunca más alguien pudiera intentar arrebatarme lo mío con engaños. Cuando regresé a casa, Sergio me esperaba en el porche. Sus ojos mostraban impaciencia. «Papá, necesitamos hablar», dijo con voz seca. Yo lo miré fijamente y respondí: «Claro que hablaremos, hijo, pero esta vez con el notario presente». Le conté lo que había descubierto, la falsificación, la denuncia. Su rostro se tensó. Carmela palideció. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos un destello de duda, tal vez incluso de miedo. No quise gritarle, no quise maldecirlo, solo le dije una frase que él jamás olvidará. «Me diste la mayor herida de mi vida, Sergio, pero también me diste fuerzas para demostrarte que este viejo sabe luchar. Si quieres un futuro, gánatelo con tus manos, no robando las mías». Esa noche dormí más tranquilo. Sabía que la batalla apenas empezaba, pero también que no estaba solo. Tenía a la ley de mi lado, a la cooperativa como aliada, y sobre todo, la fuerza que siempre me dieron mis abejas. Ellas, incansables, me recordaban que el trabajo constante y la unión vencen a la traición. La tensión en la familia llegó a un punto insostenible. Después de descubrir la falsificación y de iniciar los trámites legales, Sergio dejó de visitarme por varias semanas. El silencio se volvió pesado, y aunque Marina y Andrés me llamaban para darme ánimo,
Yo sabía que la herida estaba abierta. No era solo una disputa por tierra. Era la fractura de la confianza entre un padre y un hijo. Un día, recibí una llamada inesperada de Sergio. «Papá, quiero hablar contigo, pero esta vez sin abogados, sin notarios, solo tú y yo». Dudé, pero acepté. Nos encontramos bajo el viejo mezquite que tantas veces nos dio sombra en la infancia. Él llegó con el rostro cansado, los ojos hundidos. Ya no era el joven arrogante que me acusaba de inútil, sino un hombre derrotado por sus propias decisiones. Se sentó frente a mí y, tras un largo silencio, dijo: «Perdóname, papá. Creí que podía resolver mis problemas rápido, que la tierra era la salida. Me dejé llevar por Carmela, por la presión de las deudas, por la desesperación. Fui un tonto». Sus palabras me atravesaron. No era fácil escuchar disculpas, pero al menos eran sinceras. Yo no respondí de inmediato. Lo miré con calma, como quien examina una colmena rota, para decidir si aún puede salvarse. Finalmente, le dije: «El perdón existe, Sergio, pero no olvido. Lo que hiciste me lastimó más que cualquier picadura. Sin embargo, eres mi hijo. No quiero verte arrastrado por la miseria, pero tampoco permitiré que vuelvas a pisotear lo que construí». Le propuse una solución. Con la cooperativa habíamos avanzado en un acuerdo. Ellos invertirían en la modernización del terreno, instalarían sistemas de riego y ampliarían la producción de miel y frutales. A cambio, yo recibiría un ingreso fijo mensual y seguiría siendo el propietario. Decidí ofrecer a Sergio un papel en ese proyecto, pero bajo condiciones claras. Nada de papeles ocultos, nada de tratos por la espalda. Si quieres participar, trabajarás aquí, hombro a hombro conmigo y con tus hermanos. Aprenderás a respetar la tierra que despreciaste. Sergio aceptó, aunque con la mirada baja. Sabía que no tenía otra salida. Carmela no volvió a la casa. Prefirió quedarse en la ciudad. Esa distancia, en cierto modo, fue un alivio. Marina apoyó mi decisión y se ofreció a ayudar con las cuentas del proyecto, gracias a su experiencia como maestra organizada y meticulosa. Andrés, por su parte, se entusiasmó. «Papá, siempre soñé con unir la tradición con nuevas técnicas. Este es el momento». El primer día que Sergio volvió al campo fue extraño. Lo vi con la camisa arrugada, incapaz de manejar una simple herramienta. Pero poco a poco comenzó a aprender. El zumbido de las abejas lo ponía nervioso, y yo no podía evitar cierta ironía. Estas mismas abejas que despreciaste son las que ahora te darán de comer. No lo dije con crueldad, sino como recordatorio. Con el tiempo, la tensión fue bajando. No todo se curó, claro está. Hay cicatrices que nunca desaparecen. Pero al menos entendí que mi lucha no fue en vano. Protegí la tierra, aseguré el futuro de mis nietos y, de alguna manera, obligué a Sergio a enfrentar sus errores. Esa noche, sentado en el porche, escuchando el canto de los grillos y el zumbido lejano de las colmenas, pensé en Elisa. «Lo logramos, mujer», murmuré al cielo. «No pudieron arrebatarnos lo que construimos juntos». Y aunque mi corazón seguía marcado por la traición, también se llenó de una paz nueva, la certeza de que, incluso en la vejez, uno todavía puede defender su dignidad y enseñar lecciones que ningún hijo debería olvidar. El tiempo, que todo lo pule y todo lo desgasta, también empezó a suavizar las heridas abiertas. No desaparecieron, porque la traición de un hijo no se borra con facilidad. Pero poco a poco el rencor cedió espacio a algo distinto, una calma resignada, un intento de reconstrucción. Los primeros en devolverme la esperanza fueron mis nietos. Un día, Marina llegó con ellos de visita. Corrían por el campo, persiguiendo mariposas,
riendo sin miedo de las abejas que volaban a su alrededor. Los más pequeños me pidieron probar miel directamente del panal, y al ver sus rostros iluminados, recordé a mí mismo, joven, probando por primera vez aquel oro líquido en un árbol hueco. En sus sonrisas vi que el legado no estaba perdido. Tal vez Sergio había fallado en el camino, pero la semilla de respeto todavía podía germinar en la siguiente generación. Sergio, por su parte, siguió trabajando en la cooperativa conmigo y con Andrés. No fue fácil al principio. Lo veía tropezar, cansarse, enfadarse con tareas simples que para mí eran naturales. Pero poco a poco empezó a comprender el valor de lo que había despreciado. Un día, mientras revisábamos colmenas, me dijo en voz baja: «Papá, ahora entiendo por qué siempre defendiste estas tierras. No es solo miel, es vida». No le respondí de inmediato, pero por dentro sentí que esas palabras eran el primer puente que volvía a tenderse entre nosotros. Marina organizó un pequeño taller en el pueblo, donde enseñaba a niños y jóvenes sobre la importancia de la naturaleza. Usaba mis frascos de miel como ejemplo, mostrando cómo el trabajo en equipo de las abejas podía inspirarnos a nosotros. Ver a mi hija convertida en maestra de valores me llenó de un orgullo difícil de explicar. Andrés, por su parte, introdujo nuevas técnicas de riego y logró que nuestros huertos fueran más productivos que nunca. Juntos, sin darnos cuenta, habíamos creado una empresa familiar donde cada uno aportaba lo suyo. Las noches en el rancho volvieron a tener otro tono. Ya no eran de soledad amarga, sino de conversaciones bajo el cielo estrellado, de risas de nietos correteando, de colmenas que producían más que nunca. A veces me sentaba solo en el porche y hablaba con Elisa, como si aún estuviera a mi lado. «Mira, mujer», le decía al viento, «nuestros hijos aprendieron. No fue en vano». Y sentía, en lo más hondo, que ella escuchaba. No todo fue perfecto. Carmela nunca volvió a adaptarse y con el tiempo se alejó definitivamente de nuestra vida. Sergio quedó marcado por esa separación, pero también aprendió humildad. Ya no me miraba con desprecio, sino con algo cercano al respeto. Nunca volvió a pedirme perdón directamente, pero cada jornada de trabajo, cada silencio compartido entre colmenas, fue su manera de hacerlo. Hoy, con 75 años, me levanto antes del sol y sigo mi rutina de siempre. Café caliente, un pedazo de pan duro y la caminata hacia las colmenas. El zumbido que escucho es el mismo que me acompañó toda la vida, pero ahora tiene otro significado. Es un recordatorio de que la perseverancia vence, de que la paciencia da frutos, de que incluso cuando la traición nos hiere, aún queda camino para la reconciliación. No sé cuánto tiempo más me concederá Dios, pero sí sé que cuando llegue mi hora, partiré tranquilo. No porque todo esté resuelto, porque nunca lo está, sino porque entendí que el verdadero legado no son las tierras ni las casas, sino las lecciones que dejamos en los corazones de quienes vienen detrás. Y si algún día mis nietos me recuerdan, quiero que sea con estas palabras: que este viejo apicultor luchó hasta el final por su dignidad, que jamás se rindió ante la injusticia, y que, al igual que las abejas, trabajó toda su vida en silencio para dejar miel, dulzura y ejemplo en este mundo.